¿Para qué sirven las llaves? Hoy vamos a compartir este tema de las llaves. Bueno, pues, lógico es para abrir y cerrar, ¿no? Pero quien tiene la llave, quien puede abrir y cerrar, tiene autoridad. Si usted tiene llave de algo, de algún lugar, una casa, su auto, usted tiene la autoridad de esa casa. Usted es el único que puede acceder. Quien tiene las llaves puede acceder, puede entrar, puede salir, puede tomar lo que está adentro. Pero el que no tiene la llave, no tiene cómo. ¿No? Lo que está adentro no es con él. Él no tiene la autoridad de poder tomar algo de aquello. Entonces, las llaves representan autoridad, la capacidad de acceso, y las llaves también representan un bien, porque si usted tiene una llave es porque usted tiene una casa, usted tiene un auto, usted tiene algo, ¿no? Un casillero. Entonces, tener llaves representa que eres una persona bendecida y que tienes autoridad y que tiene acceso a ciertas cosas que otros no tienen. Y Dios tiene llaves, y tiene llaves para nosotros también. Y quiere enseñárnoslas a usar y que podamos acceder a muchas cosas que el Señor tiene para nosotros. Que esta mañana podamos, Señor, dame las llaves y sepamos cómo usarlas y cómo aprovecharlas, ¿no? Y para mí la principal llave es la llave de los cielos, ¿no? ¿Quién tiene las llaves de los cielos? Y ahora, imagínese, si usted tiene la llave de una mansión, qué privilegio, ¿no? No es lo mismo que tener la llave de un depósito allá en un rincón. ¿Entiende? No es lo mismo a que usted tenga la llave de una mansión, ¿no? Si usted puede entrar a la mansión, usted puede acceder a muchas cosas lindas que hay allá adentro. Pero si usted tiene la llave de una casita y una cosa pequeña sin nada, vacía, no tiene mucho que acceder. Ahora, imagínese tener las llaves del cielo, donde están las mansiones, los tesoros, donde está todo lo más precioso que el hombre puede imaginar. Pero eso va a ser cuando nos muramos y lleguemos allá. No, desde aquí, desde la tierra, hermano, nosotros podemos acceder a las cosas que están en los cielos. Lógico que allá va a ser mucho más, pero ya el Señor quiere enseñarnos a vivir un pedacito de cielo en la tierra y que sepamos cómo tener lo que hay allá, aquí en la tierra. Pero para eso hay que tener las llaves. No todos acceden a las cosas del reino de los cielos. Y hay que saberlas usar, ¿no? Bueno, yo examinando este tema he visto en la Biblia que existen dos llaves. Una es la llave de Pedro y otra es la llave de David. ¿Cuál será la llave de Pedro? A veces hacen hasta dibujitos y dicen, no, Pedro es el que tiene las llaves del cielo, ¿no? San Pedro decían, ¿no? Cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar a San Pedro como portero con una llave recibiendo a las personas. Ese es un concepto secular, ¿no? Pero ¿por qué se dice eso? Porque Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, por eso hay todas esas cosas que se dice que cuando alguien llegue va a encontrar a Pedro en el cielo, ¿no? Pero no significa eso exactamente, hermano, las llaves de Pedro, ¿no? Abra su Biblia, vamos a ver en Mateo 16, 19, y vamos a ver esta primera llave, solo así, por encimita, porque más nos vamos a enfocar en la otra llave, que es la llave de David. Pedro 16, versículo 19. Y ahí es donde Jesús le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces de ahí es que la gente saca esa idea de que Pedro está allá de portero en
en el cielo, porque Jesús le dijo esto. Pero ¿qué querría decir Jesús con esto? Para poder interpretar algo en la Biblia, hermano, tenemos que leer el contexto. Y es por eso que la gente hace muchas interpretaciones erradas de la Biblia, porque solo leen una partecita y la interpretan a su manera, ¿no? En el contexto de esto, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? Unos decían Elías, otros decían Juan el Bautista. Pero Pedro fue el único que respondió correctamente y él dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro tuvo la revelación de quién era realmente Jesús. Y a nosotros nos parece, pero claro, ¿quién no va a saber que Jesús es Dios, es el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Para nosotros parece mucho más sencillo, pero en ese tiempo, imagínense, Jesús era un simple hombre. Ellos veían a un ser humano normal. Y cómo podían entender quién era realmente ese hombre que estaba con ellos. Pero Jesús mismo le dice a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién le abrió el entendimiento a Pedro para entender quién era realmente Jesús? Fue una revelación celestial. Dios le mostró a Pedro eso. Y él pudo decir esa declaración. Entonces, y a partir de ahí es que él dice, después que él da esta declaración, ahí es que él dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Tú eres Pedro, en el original está Petra, y Pedro es otra palabra, son dos palabras distintas, ¿ya? Entonces le dice: tú eres Pedro, que quiere decir una piedra pequeña, sobre esta piedra, es una piedra grande, se refiere a sí mismo, pero más que todo se refiere a la declaración que Pedro acababa de decir. O sea, sobre esta declaración que tú has tenido, sobre esta revelación que tú has tenido, yo edificaré mi iglesia. ¿Entiendes? Y es que toda persona que quiere ser salva y que quiere pertenecer a la iglesia de Cristo, tiene que conocer a Cristo primero. ¿Quién es Jesús? Jesús no es el barbón. La gente tiene un concepto errado de Jesús. No conocen realmente al Señor, ¿no? Y cuando nos convertimos pasamos a entender: Él no es el flaco. Él no está muerto en una cruz. Él está vivo. Él es todopoderoso. Y aunque se hizo hombre, Él fue Dios primero y se hizo hombre, ¿entiendes? Entonces hay que tener ese entendimiento de quién es Jesús. Y cuando tienes ese entendimiento, hermano, entonces tú pasas a convertirte. Y ahí donde las personas, por eso cuando predicamos el evangelio, las personas necesitan arrepentirse de sus pecados y van a ser perdonados por la sangre de Jesús, por conocer a Cristo, y esa sangre los va a perdonar. Entonces, para que una persona sea salva, necesita conocer a Jesús y arrepentirse de sus pecados. Entonces, por eso es que Jesús le dice a Pedro: sobre esta declaración voy a hacer mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. ¿Por qué? Porque Pedro fue el primero que entendió esta verdad para cómo entrar a la salvación, al reino, ¿entiendes? Entonces, en realidad las llaves de Pedro significan la salvación, significan la puerta para entrar al cielo. ¿Y por qué le dice a ti te daré? Porque Pedro fue el primero que predicó el evangelio. Puedo decir a multitudes, fue el primero utilizado dentro de la iglesia. Lo que pasa es que, pero ya Jesús y los apóstoles predicaban el evangelio. Pero la iglesia se constituye a partir del Pentecostés. Ahí nace la iglesia. ¿Y quién fue el primero que predicó en el Pentecostés? Pedro. Entonces, él fue el primero que abrió las puertas para las que la gente entre a la iglesia. Y en la iglesia está el reino de Dios. Y es en ese sentido que le dice: a ti te daré las llaves. ¿Por qué? Porque a él le dio la oportunidad de ser el primero en predicar el evangelio. ¿Y por qué se las dio a él y no a otro? Porque él tuvo la revelación de quién es Jesús, dando a entender que si todo aquel que entiende quién soy yo y es salvo y predica el evangelio, también tendrá las llaves de Pedro.
quiero que entendamos esto. Las llaves de Pedro no significan que eran de él. ¿Quién es el dueño del cielo? Ahora, tú tienes tu casa, tú tienes la llave de tu casa, pero cuando tú tienes confianza, ¿qué puedes hacer? Tú puedes prestar las llaves. No era que las llaves a ti te daré. No dice, tú serás el dueño. Entonces, si Jesús se las da, es porque primero pertenecían y pertenecen a Jesús en realidad. La salvación no viene por Pedro, la salvación viene por Jesús. Pero Pedro, al tener este entendimiento y al ser utilizado para que la gente se arrepienta y venga, entonces Pedro utilizó las llaves a través de la predicación del evangelio para que muchos vengan al reino de los cielos, ¿no? Predicó exactamente eso, que entiendan quién es Jesús y se arrepientan y sean salvos. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 2, versículo 36. Gloria a Jesús. Hechos 2:36. Ahora sí va a haber que decir, el que tenga oído, oiga. Gloria a Dios. Cuando Pedro predicó en el Pentecostés, mire que predicó. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho, ¿qué dice ahí? La revelación que él había tenido antes, que Cristo era Dios, que era el Señor, siga, era el Mesías, Cristo era el Mesías. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? 38, ¿ese es el 38? ¿Hasta ahí? Entonces Pedro predicó la revelación de Jesucristo, ellos se compungieron, fueron convencidos de pecado. Versículo 41, fíjese ahora qué dice. Una vez ellos reconocieron quién era Jesús, ¿no? Porque Pedro les predicó sobre Jesús y a este Jesús Dios los hizo Señor y el Mesías, y es el Mesías. Ahí ellos, ¿qué haremos, Pedro? Hemos matado al Señor, todos por causa de nuestro pecado, hemos crucificado al Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahí es que Pedro dice, así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados. Pero ahí despuesito de esto en el versículo, en el versículo siguiente dice, arrepentíos y bautícese cada uno. Entonces Pedro los llevó al arrepentimiento. Y una vez ellos se arrepintieron, recibieron al Señor, les dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ¿cuánto? Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hizo Pedro entonces ahí? Él usó las llaves que Jesús le había dado. Fue el primero. Ahora no quiere decir que las llaves solo las tenía Pedro. No, representan la predicación del evangelio. Hoy tú y yo tenemos la misma llave. Y cada vez que predicamos el evangelio, hermano, estamos abriendo las puertas de los cielos a la gente para que vengan a Cristo. ¿Entendió eso? Entonces, es más cuando decimos las llaves de Pedro, quiere decir la predicación del evangelio. Y tú y yo tenemos esas llaves. Los ministerios de evangelismo están llevando las llaves. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo, lo que desatares será desatado? Tú tienes la llave. Porque si no predicas, no pasa nada. Si predicas, usas la llave y suceden cosas. ¿A dónde? En el cielo. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiere decir. Yo puedo darte una llave, pero si tú no la usas, ¿de qué te sirve? Es igual, la iglesia tiene la llave de Pedro, pero tiene que usarla, tiene que salir a evangelizar, tiene que predicar. Las almas están perdidas y cada vez que tú predicas el evangelio,
Hay cosas que suceden en el mundo espiritual. Las almas pueden venir a Cristo. Si en esta mañana hay alguien aquí que aún no está seguro de su salvación, yo quiero decirle que se arrepienta y se entregue a Cristo. Y tú vas a entrar ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué? Porque yo estoy usando las llaves de Pedro, predicándote el mismo evangelio que Pedro predicó para que tú entres al cielo. Como Pedro ganó esas 3,000 y quién sabe cuántos más, también nosotros estamos usando las llaves. Amén. Qué privilegio tener las llaves. Y hay que usarlas. Pero el mayor privilegio no está en tener las llaves, sino en entrar adentro. ¿No ven? ¿De qué te sirve tener las llaves si te quedas afuera? Hay mucha gente que conoce el evangelio pero se quedó afuera con las llaves. Lo más importante, hermano, es usarlas. Y sabes, quiero decirte algo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? Entonces, tú ya tienes las llaves del reino. Tú ya tienes el acceso al reino de los cielos. Claramente dice la palabra: si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Ya confesaste a Jesús, creíste en Él, entonces ¿qué eres? Salvo. ¿Por qué? Porque me predicaron el evangelio. Yo si muero sé a dónde voy. ¿Por qué? Porque ya se me abrió las puertas de los cielos. Hermano, y no hay cosa más grande en este mundo que la salvación. Nada se compara. Todo es pasajero, todo es temporal. Pero la salvación es eterna. ¿Cuántos son felices de que saben que van para el cielo? Y eso es gracias a que tienes las llaves de Pedro, hermano. Y fue gracias a que algún Pedro por ahí te predicó también. Si ese alguien que te predicó no hubiera usado las llaves, tanto para entrar él como para abrirle a otros, te hubieras quedado afuera. De ahí que es tan importante la predicación del evangelio. Tenemos las llaves para entrar y tenemos las llaves para abrirle a otro. ¿Cuántos no están seguros de su salvación esta mañana? Si tú te mueres hoy, ¿dónde te vas? Si usted no está seguro, al final del culto vamos a invitar a las personas a recibir a Jesús, a entregarle su corazón y que usted pueda entrar y salga de este culto con las llaves. Salga habiendo entrado ya al reino de los cielos. Amén. Siendo salvos. Qué preciosas son las llaves de Pedro. Y las tenemos nosotros. Amén. Las hemos usado y también las tenemos. Gloria a Jesús. Bien. Ahora vamos a ver otra llave. Te voy a explicar una cosa. La llave de Pedro nos abre la puerta del portón, llamémoslo así, ¿ya? El reino de los cielos. Bueno, cuando tú dices, te invito a mi casa, digamos una casa que no sea departamento, tú entras por el portón y ¿qué dices? Bienvenido a mi casa. Pero no has entrado a la casa, has entrado al portón, ¿me entiendes? Pero ya, desde ahí en adelante, es la casa. Esa es la llave de Pedro, es la llave del portón. Por eso normalmente dibujan a Pedro como el portero, ¿no? Está la puerta, la barda del cielo y está Pedro para que entres ahí. Ahora, la casa misma, donde puedes acceder a la cocina, a la despensa, a la intimidad, al cuarto, normalmente es otra llave. Tú tienes las llaves del portón, pero tienes la llave de la casa. Bueno,
Pedro descubrió la llave del portón, la revelación de quién era Cristo. Pero David descubrió la llave de la casa. Y esa es la llave que tú y yo como cristianos tenemos que también descubrir. Amén. Hay muchos cristianos que tienen la llave de Pedro, pero no han descubierto las llaves de David. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y vamos a ver qué es esta otra llave. Ya entendimos, conocimos la llave de Pedro. Pero ¿en qué consiste la llave de David? ¿Y cómo la uso? ¿Y de qué se trata? Pues bien, vamos a ver esto hoy. Gloria a Dios. ¿Encontraron? Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. 3, 7. Gloria al Rey. Bien. Vamos a leer todos juntos para que así escuchemos. 1, 2, 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén. ¿Quién tiene la llave de David? ¿Quién tiene la llave de David? Jesús. Él lo dice, Él dice ahí. Esto dice, el que tiene. ¿Y quién está hablando ahí? Jesús. Así como las llaves de Pedro no eran de Pedro, ¿de quién eran? Eran de Jesús. Pero Jesús se las prestó a Pedro. Las llaves de David no eran de David. ¿De quién eran? De Jesús. Porque Él siempre las tuvo, aún en el Antiguo Testamento. Pero también Jesús se las dio a David, allá en el Antiguo Testamento. Y así como se las dio a Pedro, porque Pedro tuvo una revelación de cómo entrar al reino de los cielos, David también tuvo otra revelación. Y esa revelación les dio las llaves. Y esa misma llave, la que la tuvo David, ahora la tiene Jesús. Y vamos a ver más adelante que la tuvo la iglesia Filadelfia. Amén. Porque como ya te dije hace rato, el hecho de decir las llaves de Pedro no representan algo más que una persona, algo que hizo esa persona. ¿Qué hizo David para que él tener esta llave? Al igual que las llaves de Pedro eran para abrir el cielo, yo quiero decirte que las llaves de David también abrieron los cielos en el tiempo de David. ¿Y qué hizo David con esta llave? Y quiero decirte que esas llaves, tanto la de Pedro como David, están disponibles para nosotros hoy. Amén. Esta iglesia Filadelfia usó las llaves de David, y eso lo vamos a ver. Pero ¿por qué Jesús le llama las llaves de David? ¿Qué hizo David para tener estas llaves? Abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 37. Vamos a leer al 40. Mire, en primer lugar quiero explicarte algo. Nunca el pueblo de Israel fue más bendecido que en el tiempo de David. Fue el tiempo de gloria para Israel. Ni antes ni después. Salomón extendió
lo que David logró, pero no le dio continuidad. Nunca antes el pueblo de Israel fue tan bendecido si no fue por David. Pero ¿qué hizo David? David logró abrir las ventanas de los cielos sobre Israel. Y yo quiero enseñarte esa revelación, hermano. ¿Podemos vivir en el cielo estando en la tierra? ¿Podemos o no podemos? ¿Acaso no dice el Padre nuestro, vénganos? Pero si estamos en la tierra, ¿cómo entonces puede el cielo estar aquí en la tierra? Ahí es que las llaves, para abrir las llaves del Evangelio, la salvación a las personas, predicamos el Evangelio. Pero para abrir el cielo sobre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, adorar. ¿O qué estamos haciendo cuando decimos el Padre Nuestro? Estamos orando. Entonces te puedo decir que las llaves que abren los cielos se llama oración, adoración. Y esto funciona así. Cuando tú doblas tus rodillas o oras en tu cuarto y empiezas a orar y a tener intimidad con Dios, empiezas a buscarles. Existe una lucha en los aires que nosotros no vemos. Los demonios crean opresión y tratan de tapar el cielo para nosotros. Satanás no quiere que nosotros vivamos el cielo. La lucha es en los aires, dice la Biblia, en los lugares celestes. Entonces, el diablo y sus demonios traban los cielos y generan opresión y tratan de traer su potestad sobre la tierra, donde reina el pecado. Satanás empieza a obrar y los demonios, y en lugar que la gente se conecte con el cielo, se conecta con el infierno. ¿Entiende? Entonces el diablo trata de traer el infierno a la tierra. Y es por eso que muchos dicen, no, el infierno es en la tierra. No, el infierno está allá abajo. Pero así los demonios tratan de tapar. Y no quieren, por un lado tratan de traer el infierno a las personas y no quieren que las personas se conecten con el cielo. Entonces traban el cielo para las personas. Pero cuando alguien se pone de rodillas y empieza a orar y a buscar de Dios y a clamar y ora, por eso usted se va a dar cuenta que cuando llegamos al culto, llegamos oprimidos. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo que nos oprime. Pero cuanto más le buscas, cuanto más estás en su presencia, tú sientes como poco a poquito, desde la alabanza, ustedes percibieron, ¿no? Hay una opresión y el enemigo está tratando de oprimir. ¿Para qué? Para que no venga el cielo sobre nosotros, ¿no? Hemos tenido mucha lucha ahora en este culto, además de la lluvia, cayó un rayo, ahí partió ahí, se quemaron las multimedias o no sabemos, no funcionan. Hemos tenido problemas con los equipos, hemos tenido harta lucha para el culto, pero es la opresión. Pero vamos buscando y vamos buscando. Cuando tú oras, tú empiezas a tocar, tú empiezas a buscar, tienes las llaves y la llave es la oración. Y en la oración tú vas tocando, Señor, ábrenos, vénganos tu reino, vénganos. Yo quiero el cielo, abre, despeja los demonios, despeja y trae lo que está allá aquí, trae lo que está allá aquí. Entonces esa lucha se va dando, pero esa llave de David representa la oración y la adoración. Cada vez que tú oras, cada vez que tú ayunas, buscas la presencia de Dios, en realidad lo que estás haciendo es usar las llaves de David, porque fue lo que David hizo a través de la adoración. Logró oración 24 horas, puso a todo Israel, toda una nación, la puso a orar y a adorar a Dios continuamente, y lograron abrir los cielos y la bendición de Dios vino sobre toda la nación.
porque ellos tenían los cielos abiertos, porque David tuvo esa revelación de que a través de la adoración, buscando al Señor, los cielos se abrían. Por eso Jesús dice, tengo las llaves de David. Y le dice a una iglesia que también aprendió esta llave, y te lo voy a decir después. Entonces, hermano, por ejemplo, habla su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 7. Este versículo es clave, por eso es bueno que usted se aprenda de memoria. Mateo 7:7, facilito, 7:7. Y como Dios es tan sabio que puso este versículo justo en el número 7, que significa plenitud, ¿no? Mateo 7:7, ahí están las llaves de David. ¿Y cómo las uso? Porque ya te dije hace rato, puedo tener las llaves, pero si no las uso, tú tienes las llaves para entrar al portón, que es la llave de Pedro, que es el evangelio. Cuando te arrepentiste, utilizaste las llaves y entraste al portón. Pero Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que entres a la casa. Para entrar al portón es la llave de Pedro, pero para entrar a la casa, a la intimidad, al cuarto, al acceso de todo lo que hay ahí adentro, necesitas las llaves de David. Necesitas una vida de oración, aprender a abrir los cielos sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu iglesia y sobre tu nación. Si todo Bolivia orara, si hubiera más oración y ayuno, si la iglesia creciera en oración, tendríamos los cielos abiertos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay la gloria, hay la honra. Usted sabe, en Corea del Sur, hermano, es donde existen las iglesias más grandes del mundo. La iglesia del pastor John Paul Ki Cho tiene millones de miembros. Y antes Corea era una nación de tercer mundo. Pasaron por las guerras, cuando se dividió Corea del Sur, del Norte, quedaron en la pobreza, en la miseria. Corea del Norte fue tomada por el comunismo, pero Corea del Sur por el capitalismo. Con la libertad religiosa, Corea del Norte no se puede predicar el evangelio, te matan si te pillan con una Biblia. Sin embargo, Corea del Sur es todo lo opuesto. Es un lugar donde buscan mucho a Dios. Y Dios usó mucho a este pastor. Dice, las iglesias más grandes, bautistas, presbiterianas, están allá. Son iglesias gigantes. Pero no empezó así. Era una nación pobre, como Bolivia, una nación bien pobre. Había pasado la guerra. Pero estos pastores decidieron buscar a Dios en ayuno, en oración, y se pusieron a orar. Y usted sabe que la gente asiática mayormente es bien disciplinada, ¿no? Son bien constantes, algo que los bolivianos no tenemos. Entonces ellos, oración. Hermanos, lograron abrir los cielos de Corea. Allá tienen vigilias todos los fines de semana. Y miles están orando. Las noches enteras, 24 horas de oración. Abrieron los cielos en Corea. Hubo un avivamiento, que no sé cómo estará ahora, pero se desató un avivamiento grande allá, porque abrieron las ventanas de los cielos. Y cualquier persona, hermano, va y predica allá y empiezan a haber sanidades, milagros. No importa, hermano, no necesita que venga un pastor fulano, mengano, no. Los cielos están abiertos. Los dones fluyen, la unción fluye. ¿Por qué? Porque un pueblo que aprendió a orar y a buscar de Dios hasta que lograron no solo abrir los cielos de su iglesia o de su familia, sino los cielos de la nación. Y es por eso que el evangelio se expandió tanto allá. Porque ellos utilizaron las llaves de David. ¿Y qué es la llave de David? ¿Me entendieron? ¿Qué es la llave de David? Oración, adoración. Tú quieres experimentar las riquezas de los cielos. Vive una vida de oración. Búscalo con perseverancia, con insistencia, hasta que los cielos se abran sobre ti y aprendas a caminar en el cielo, aquí en la tierra. Tengas los cielos abiertos sobre ti. Decía, una vez escuchaba un testimonio de un satanista y él decía, cuando un cristiano ora, el cielo empieza a abrirse y desciende un rayo de luz sobre esa persona. Él queda así,
un rayo a su alrededor. Y nosotros, y decía, no podíamos hacerle nada, porque había una luz que venía desde el cielo sobre él. Y donde él camina, la luz va con él. El reino está con él. Él está enchufado arriba. Él está conectado arriba. Eso significa que venga el reino sobre nosotros. O sea, estamos conectados con el cielo. Pero hay otros que están más conectados con el infierno. Pero ¿cómo logro eso? Es en la oración. Empiezo a orar. Y se va abriendo los cielos hasta que logre ese rayo venir y conectarse. Y por eso es que cuando tú oras de madrugada, cuando tú oras en la mañana con perseverancia, tú vas a ver la diferencia de tu día. Es completamente diferente, porque estás caminando bajo la luz de ese rayo. Todo fluye, sientes paz, todo prospera cuando has orado de madrugada, hermano. Cuando has pasado tiempo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lograste abrir los cielos y ese cielo camina contigo ahora. ¿Me entiendes? ¿Y cómo lo abriste? Aquí mire la promesa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Y qué dice al final? No dice, no es por adorno. Llamad, ¿no? Señor, abre los cielos. Señor, abre los cielos. Abre y tocas y tocas y tocas y tocas. Porque en realidad quien tiene las llaves es Él. Entonces el Señor te pasa las llaves y dice, ya está bien, abrilo. Por eso es que llamad y se os abrirá. Y ese llamad y se os abrirá está en el contexto de pedir, buscar. Entonces no te está hablando de una sencilla oracioncita, Señor bendíceme y gracias, chao. Te está hablando que para conseguir algo que se te abra, tienes que tener oración de perseverancia, de buscar, de estar en intimidad, de estar en la presencia. Ahí vas buscando, Señor, quiero más. Señor, quiero más. Quiero más de tu gloria, quiero más. Estoy buscando, voy a ir hallando. Entonces, voy pidiendo, voy buscando, voy tocando. Y te entras a la cocina. Señor, aquí en esta cocina hay harta comida. Allá en la mía no mucha. Dame provisión. Te entras al cuarto. Señor, quiero tener intimidad contigo. ¿Sabe? Es orando que accedemos al reino de los cielos aquí en la tierra. Porque Él nos dio las llaves, que es la oración, las llaves de David, que es la oración. Podemos entrar y tener acceso. En Romanos 14, 17, si usted tiene por ahí. Porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu. ¿Qué hay en el reino? ¿Qué encuentro cuando entro a esta casa? ¿Qué encuentro, hermano? Ahora no se olvide, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De arriba, de las luces. Entonces, hermano, toda bendición, sea material, espiritual, lo que sea, tiene que venir de arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos. Todo lo bueno viene de este reino. Entonces, orando, hermano, aún necesitas trabajo, pide, toca y Dios te va a abrir las puertas. Toca y se abrirán las puertas. Todo se abre cuando tú oras, todo se abre porque Él te da llaves y Él mismo usa estas llaves, con Él usas las llaves y se te van abriendo oportunidades de trabajo, se te van abriendo bendiciones, negocios, se te abre la mente, se te abre la sabiduría. ¿Cuántas veces, hermano, me he visto atascado en situaciones y oro, hasta que Dios, plum, te da? Allá tengo unos departamentos que alquilo y hubo problemas con las, no sabían, todo el tiempo se rebalsaban los pozos porque bajo, muy bajo y he bregado hasta que me cansé, pero ya cuando ya no sabía qué hacer porque ya estaba desesperado porque los vecinos se me quejaban,
Hice pozos, los terminé destapando. Hice filtrantes, tampoco funcionaron. Traje ingenieros, no me daban solución. No sabía qué hacer. Cuando ya me vi sin solución, hermano, me puse a orar, porque a veces esperamos hasta lo último, ¿no? Cuando ya no tenemos. Y oré. Y orando, ¿sabe? Y es así, ¡pum! Viene y así todas las cosas, hermano. Todo, así. Uno ora y Dios te revela. Y el Señor me dijo: unir a las cámaras y poner un tubo de aquí hasta el alcantarillado y ponerle una bomba y cuando llene la bomba se prende y lo va a botar todo. Y eso hice y ya solucionó. Pero, ¿sabes? Fue en oración. Lo que ni los ingenieros me pudieron. Claro, eran 300 metros que había que poner, pero Dios me dio hasta los tubos que tenía que comprar, que no eran tan caros, y todo me lo dio. El Señor le dio la solución. Te doy eso como un ejemplo de cómo cuando realmente buscas, las cosas se dan. Y que todo está en la oración. Las llaves están ahí. Estás atascado en algo. Un negocio que no sabes qué hacer. Me acuerdo cuando hacíamos el edificio y no había pues plata, a veces todo era por fe y era dura la prueba. Viene el hermano Marco con otros hermanos con los que estábamos y me dice: pastor, mire, la situación está así, necesitamos para esto, necesitamos unos $100,000. Él está allá, es testigo. Vienen y me ejecutan entre toditos ahí, ¿no? En la mesa me llaman con una reunión de emergencia. Necesitamos $100,000. Y sabemos que sus padres tienen posibilidades. Pídale pues a su padre. Ya, hermano, le voy a pedir a mi padre, le dije. Le voy a pedir a mi padre, le dije. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque ya el Señor me había dicho que no cuente con nada de nadie más que de Él. Entonces me fui. Señor, necesitamos $100,000. Señor, necesito. No sé qué hacer. No hay dónde más ya. Señor. Y empecé a orar. Y plum. Habíamos puesto, algunos hermanos habían comprado departamentos. Con el 20% compraban. Entonces, eso nos ayudó. Entonces, Señor, plum, viene y me dice: decirle a los hermanos que entreguen los departamentos y venderlos al contado. Porque ya no teníamos ni qué vender, creo, en ese tiempo. Entonces voy y hablo uno con otro. Y así fue. Devolvieron los departamentos y logramos vender al contado sin terminar el edificio. Y con esa plata avanzamos. Entonces, hermano, en el cielo están todas las riquezas que tú no te puedes imaginar. Allá hay gozo en abundancia. ¿Estás triste? Toque, vaya, entre un rato allá y va a ver que hay abundante de gozo. ¿Necesitas paz? Toque, entre allá y va a ver que allá hay harta paz. Váyase a la despensa y búsquese un frasquito que dice paz y tómeselo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay de todo allá. Entonces lo que tenemos que entrar al reino, entrar a su presencia y empezar a tomar lo que Dios tiene para. Tenemos las llaves, ¿no? Porque allá, mira, hay paz, hay gozo, hay Espíritu Santo, hay de todo allá, ¿no? Entonces, pero tengo que usar las llaves. ¿Cuál es la llave? La oración, la adoración, buscarle, ¿no? Entonces, ¿qué hizo David? Precisamente puso a la nación en oración y adoración. Abra su Biblia en 1 Crónicas 16, versículo 37. La oración, hermano, es mucho más preciosa de lo que tú te imaginas. Es una llave de oro. Y la llave tiene forma de cruz, que significa renuncia a mi carne, búsqueda. En la cruz, Jesús a través de la cruz Él nos abrió los cielos. Y nosotros tomamos nuestra cruz cuando oramos. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz o tome su llave. Ore y búsqueme, renuncie a su carne, búsqueme.
Crónicas 16:37. Y dejó allí delante de él del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Cuando David fue posesionado como rey, a diferencia de Saúl, Saúl nunca se importó por el arca. El arca representaba la presencia de Dios. Entonces David lo primero que hace fue traer el arca al palacio, y él dice: no, yo quiero reinar con la presencia de Dios. Entonces él va y trae el arca con sus dificultades, pero la trae. Y una vez puesta el arca, hermano, él hace algo que él tuvo esa revelación, algo que nadie había tenido antes. Antes solamente se ofrecían sacrificios, corderos. En cambio, a partir de David empezó la música, la adoración, como una forma de culto y de adoración, ya prefigurando lo que iba a venir en el evangelio, porque hoy adoramos a través de la música. Hoy nadie trae su corderito aquí. No, así era el culto antes. Aunque usted no lo crea, ese era el culto. Vamos al culto. Vamos a adorar a Dios. Así era. En cambio, a partir ya de Jesús, pero es que pasa que el culto en el Antiguo Testamento era todo figurativo a lo que iba a venir con Cristo. Y como David tuvo esa revelación, entonces él dice: sacrificios no te agradaron, un corazón contrito es lo que a ti te agrada. Y entonces él fue entendiendo que la adoración iba a reemplazar los sacrificios, la música iba a reemplazar los sacrificios. Entonces él empieza a constituir. Antes estaban los levitas, los sacerdotes, que ofrecían los sacrificios, y Dios había establecido que haya sacrificios continuos, ¿ya? Pero no todos los reyes lo hicieron. David ordenó todo. Él puso el sacrificio continuo y él puso adoración continua. Él puso al pueblo a cantar y a buscar y a orar 24 horas. ¿Entiende? Porque él tuvo esa revelación de que era las llaves para traer la bendición sobre su pueblo. De que si él quería que el pueblo fuese bendecido, pero ¿cómo lo haría? No era formando un ejército militar, vamos a hacer, a buscar el mejor economista, a buscar aquí, que allá. David entendió que él sería el medio para traer la bendición sobre el pueblo entero. Y así fue. Entonces, cuando él trae el arca, lo primero que él hace, dice: y puso a Asaf y sus hermanos para que ministrasen. ¿Cuánto dice? De continuo. Imagínense, y esto sería, ¿cuántos quisieran el cielo abierto sobre Peniel aquí? Tendríamos que tener oración y adoración 24 horas. Tendríamos que tener tantos cantores, aquí para los levitas el desafío. ¿No? A las 3 de la mañana, pero así era ya. No solo por un lado los cantantes adoraban, oraban, y por el otro lado estaban los sacerdotes y los levitas, día y noche trayendo ofrendas al Señor, ofrendas, día y noche. Porque la guerra espiritual es continua. Entonces ellos lograron abrir las puertas de los cielos y mantenerlas abiertas, porque eso es otra cosa. A veces las abres por un rato, pero después se cierran. ¿Entiendes? Y muchos avivamientos han habido, gente que ha logrado abrir las ventanas de los cielos, pero cuando cesa la oración, cesa el avivamiento. Lo difícil es mantener las puertas abiertas. Siga. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, hijo de Jetún, y él organizó, a esto puso por portero, Ujieres, siga. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes y a sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová, al lugar alto que estaba en Gabaón, siga. Para que sacrificasen, ¿qué dice ahí? Entonces vemos adoración continua, sacrificio continuo. A mañana y tarde
holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Eso era algo que Dios le había dicho a Israel, pero no muchos lo hicieron. Pero David añadió la adoración. Siga. Y con ellos sus hermanos Jetún y los otros escogidos, declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Bien. Ahora váyase al versículo, ahí misma, Crónicas 18. Primera Crónica 18, 1 al 6. Entonces, eso fue lo que David hizo. Y a partir de ahí, hermano, el Señor empezó a bendecir a Israel. Él logró abrir los cielos sobre Israel. 24 horas de oración. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? La organización de la adoración. Después de esta cosa, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de las manos de los filisteos. Entonces, miren, ahí empieza, cuando tú abres las ventanas de los cielos, tus enemigos empiezan a ser vencidos. Satanás empieza a ser derrotado. La iglesia que ora, que tiene más oración, el enemigo no puede hacer nada. Siga. También derrotó a Moab, y a los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles presentes, y empezaron a ser bendecidos. Asimismo derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, en Hamat, y yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarrateó David los caballos de todos los carros, excepto los de los 100 carros que dejó. Siga. Y vinieron los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de ellos 22,000 hombres. Siga. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndoles presentes, porque Jehová daba la victoria a David. ¿Dónde? Donde quiera que iba. ¿Vale la pena tener los cielos abiertos? ¿Vale la pena orar? Dios empezó a bendecir el reino de David, y nunca Israel se extendió tanto como en el tiempo de David. ¿Por qué? Porque David puso adoración y oración continua en su reino. Abra su Biblia en el 13 y el 14, sáltese. Ahí mismo, más adelantito. Crónicas 18, 13 y 14. ¿Es ahí? Ese mismo. Ah, ya. Ya, entonces vámonos. Crónicas 23, 1 al 5. Ahí nos da un poquito más de luces. Lo que hizo David, él puso cantores, sacerdotes, levitas, adorando continuamente a Dios. Y él mantuvo eso durante todo su reinado. Y en lugar de disminuir, él los hizo crecer. Él fue añadiendo cada vez más gente, más gente, más gente. Y cuando él ya llegó a viejo, hermano, mira la gente que servía a Dios ahí. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Siga. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, siga, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000 levitas servían en el tabernáculo. Siga. De estos 24,000 para regir a las obras de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. También los puso a servicio en otras áreas, pero estaban en la casa de Dios. Además, 4,000 porteros. ¿Cuántos ujieres tenían? ¿Cuántos tenemos aquí? Ya vamos a llegar
Si por lo menos llegamos a 40, ya estamos. Pero aquí, ¿cuántos ujieres tenía la casa? Y eso que no estaba construido el templo, ¿no? Era todavía las cortinas, era todavía 4,000, mire, además 4,000 porteros y 4,000, ¿qué dice ahí? Para alabar a Jehová. ¿Cuántos músicos tenía? ¿Cuántos tenemos nosotros? Ahí sí ya llegamos unos 40, 60, a veces los veo un buen número aquí. Pero el tema es pues que no están continuamente. En cambio, claro que con esa cantidad de gente le faltaba días para meter gente, no le faltaba gente para los días. Mire, desde que nosotros pusimos las 24 horas de oración en el centro de rehabilitación, de ahí el centro empezó. Allá hay un tabernáculo, todo el tiempo están orando. Uno sale y llaman al otro y el otro, y todo el tiempo. Y es por eso que el centro está siendo tan bendecido, hermano. ¿No? Pero nuestro anhelo es que eso también crezca aquí en la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Oración, oración, oración continua. Esa es la llave de David, que no todas las iglesias la tienen. La iglesia de Filadelfia la encontró, y eso te voy a mostrar ahorita. ¿No? Entonces 4,000 con instrumentos hechos para tributo. Bien, ahora sí vamos allá a Apocalipsis 3, 7 y 8. Cuando Jesús le dice a esta iglesia, en Apocalipsis 7 iglesias, cada iglesia representan diferentes periodos de la iglesia, pero también representan las cosas por las que pasan las iglesias. Y a todas las iglesias, a 6 de estas iglesias, el Señor les manda una carta. A las 7 se la manda al pastor. Imagínense que Jesús ahora me manda una carta al pastor de la iglesia Peniel. ¿Qué diría de nosotros? ¿O qué me escribiría a mí Jesús? ¿Ah? En cada carta el Señor le habla sobre las situaciones de la iglesia. Tienes ahí la doctrina nicolaita, tienes falsas doctrinas en tu iglesia, tienes tibios, tienes falsos profetas, ¿no? Hay gente que está mundana en la iglesia, ¿no? Hay una profeta que fornica y hace fornicar, hay cosas del mundo. A cada iglesia el Señor las reprendió. No hubo, de los 7, solo hubo una que se salvó, a la cual no le dijo nada, ningún defecto. ¿Y cuál fue esa iglesia? ¿Ah? Filadelfia. Por eso que si yo quisiera identificarme con algo, es con la iglesia de Filadelfia. Yo quisiera una cartita como la de Filadelfia, Señor. Bueno, pero cada una de esas cartas es para nosotros también, para aprender de los errores y aprender de las virtudes. Entonces, si algo podríamos decir, Señor, yo quiero que Peniel sea como Filadelfia, como la iglesia de Filadelfia. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Ojalá. Pero, ¿cuál era el secreto de esta iglesia que las otras no tuvieron? ¿Cómo es que esta iglesia logró no ser reprendida por nada? ¿Cuál era su secreto? ¿Sabe cuál era su secreto? Que ellos tenían las llaves de David. Esta iglesia había aprendido, y es por eso que Jesús se le manifiesta a esta iglesia y le dice: yo tengo las llaves de David, porque tú tienes las llaves de David. Porque esta iglesia había aprendido la oración continua, había aprendido a ser una iglesia que buscaba de Dios, y es por eso que lograron permanecer firmes. ¿Me entiende? Entonces, y es por eso que Jesús se le revela: yo soy el que tengo las llaves. Las llaves son de Jesús, pero esas llaves también las tenía la iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y verdadero,
El que tiene la llave de David, ya sabemos que es la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Jesús conoce las obras de toda la iglesia. He aquí, he puesto delante de ti una puerta. ¿Cuál era esa puerta? La llave de David. Por eso es que la iglesia había aprendido, había descubierto estas llaves. Y por eso Jesús le dice que esa llave había abierto las puertas sobre ella. He aquí yo he abierto una puerta. ¿Qué puerta piensa que era eso? La iglesia tenía los cielos abiertos sobre ella. Y la iglesia no solamente era una congregación, porque la carta es dirigida a un pueblo. Filadelfia era como decir Santa Cruz. O sea, habían muchas congregaciones allí. Aunque es dirigida a una congregación específica, pero yo pienso que ellos lograron abrir la puerta del cielo en su iglesia y en su ciudad. Por eso le dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Señor, ábrela y que no se cierre. Vénganos tu reino. Abre las puertas de los cielos en Peniel y manténla abierta, Señor. Queremos tocar, abrir hasta que se mantenga, hasta que aquí fluya tu poder y nada lo impida. Que el cielo esté aquí en la tierra, que Peniel sea un pedacito de cielo. Abre las puertas, abre las puertas. Eso es algo que ellos entendieron y que aprendieron a hacer continuamente. Puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Satanás va a intentar cerrarla. El diablo se levanta para pedir la oración, para impedir que busquemos a Dios, para que no vengas al ayuno, para que no vengas a buscar. Pero si buscamos de corazón, nadie la va a poder cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, fíjese que no depende de nuestras fuerzas. Más bien pienso yo que si esta iglesia logró abrir estas puertas, fue precisamente por eso. Porque reconocía su debilidad y su necesidad de depender de Dios. Quizás las otras iglesias se consideraban fuertes, los efesios, los griegos eran llenos de sabiduría, conocimiento. En cambio esta iglesia, aunque tienes poca fuerza, no se trata de mí, no se trata de mi fuerza, no se trata de mi sabiduría ni de mi poder. Más bien todo lo contrario, cuanto más débil soy, más le busco. Más bien mis debilidades son ventajas porque me ayudan a buscarlo. Tienes lucha con las drogas, tienes lucha con las mujeres, tienes lucha con un área. Eso, en vez de que sea una debilidad, transfórmalo en una fortaleza. Por eso que Jesús dijo, en tus debilidades se perfecciona mi poder, porque nuestras debilidades nos llevan a buscarlo más. Amén. Las debilidades son bendiciones para nosotros, en el sentido de transformarlas en fortaleza, en causas para tener más dependencia, más oración. Señor, te necesito, yo no puedo solo, esta área, lo otro, pero busca. Por eso le dice, aunque tienes poca fuerza, y es por eso mismo ellos habían aprendido a orar, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese que la oración te ayuda a mantenerte firme en la palabra y en el testimonio. Ellos habían abierto los cielos, por lo tanto tenían autoridad, tenían evangelismo. Yo me alegro ver aquí 3 ministerios de evangelismo que están todo el tiempo predicando, llevando las llaves de Pedro por ahí. No estamos negando el nombre, estamos predicando. Y eso es gracias a la oración. Siga. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Cuando tú tienes una vida de oración, hermano, Jesús pelea contra tus enemigos. Lo mismo que David. Esta iglesia había aprendido a orar y a buscar de Dios. Tenían las llaves de David, abrieron las puertas de los cielos. ¿Y qué estaba pasando con Satanás? El diablo se levantó contra ellos y normalmente usa hasta a veces gente religiosa. Las sinagogas de Satanás. Estaba utilizando a judíos, falsos judíos, religiosos, para blasfemar, para traer calumnias sobre la iglesia, para tratar de desanimar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes una vida de oración, tú no necesitas defenderte. Tú no necesitas levantar tu bandera y decir yo soy el bueno. Jesús mismo se hace cargo y les va a demostrar a todos los demás que Él te ama. Como dice ahí, ¿no?
Haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan quién va a defender tu causa. ¿Quién va a defender tu causa? Jesús. Cuando tú tienes una vida de oración, Él vence a nuestros enemigos. Él nos declara justos. Él pelea por nosotros. Él va adelante. ¿Vale la pena abrir los cielos? ¿Vale la pena tener estas llaves y usarlas? Vale, la iglesia de Filadelfia lo hacía. Y es por eso que ahora ellos tenían esa bendición. Sus enemigos, Satanás estaba siendo vencido, humillado, avergonzado. Siga. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, otra bendición que tenemos cuando abrimos los cielos, cuando tenemos vida de oración, vamos a ser librados de la gran tribulación. Esa hora de la prueba que viene sobre el mundo entero es lo que va a suceder. Cuando Cristo venga, Él se va a llevar a esa iglesia que está en el Espíritu. Los tibios se quedan. ¿Por qué? Para ser probados en la gran, porque no se definen si son o no son. Pero aquí vemos que esta iglesia no era medias tinta, era una iglesia fervorosa. No era una iglesia agarrada al mundo, por eso es que Jesús dice, a esta me la voy a llevar. A los tibios, a estas otras iglesias mundanas con cosas tibias, a los efesios, ¿no? A esos se van a quedar, a pasar la gran tribulación. Entonces, cuando llevas una vida de oración, ya tienes los cielos abiertos, va a ser fácil irte con Él. Cuando toque la trompeta. Y somos librados de lo que le viene a este mundo. ¿Vale la pena o no vale la pena usar las llaves de David? Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Rey de Reyes. Vale la pena buscarlo en intimidad, en oración y tocar y que la iglesia, hermano, ese es mi anhelo y esa es mi oración, que cada vez crezcamos. Mi esposa tiene el ministerio de 24 horas, pero no, hasta ahora arranca del todo las 24, ¿no? Pero sí, oran y son guerreras y están ahí, están las intercesoras. Mira, gracias a Dios vamos creciendo. Por decir, el día martes tenemos ayuno al mediodía. Ya hay un grupo ayunando, orando al mediodía. A las 3:30 de la tarde están las señoras mayores intercesoras, otro grupo de oración. En la noche tenemos el culto de oración. Entonces el martes prácticamente el día entero ya estamos orando. El día viernes hay un ayuno con mi esposa y la hermana Milena de 10 a 12. Termina ese ayuno y entre el otro ayuno de 12 a 2. Allá en el centro de estación también están en el ayuno, ¿no? Pero ya vamos, hermano. Mi anhelo es poder tener oración todas las mañanas aquí en la iglesia, ¿no? Que los domingos antes del culto estemos orando aquí, ¿no? Que no vengamos corriendo a tomar desayuno, sino a orar. Y que crezcamos como iglesia hasta que se abran los cielos, hermanos, y que empecemos a ver los dones del Espíritu. Esa es mi oración, Señor. Quiero ver manifestándote con poder en la iglesia. La gente, estamos cantando y la gente sanándose. Estamos cantando y la gente siendo tocada, quebrantada, ¿no? Y el poder se manifieste cuando los cielos, donde hay oración hay poder. Pero fíjese que se requiere harto para tener las llaves de David. 24 horas. Es mucho esfuerzo, venimos hace tiempo y vamos avanzando, pero ese es nuestro anhelo. Crecer como iglesia, pero crecer como oración. Y una cosa me dijo el Señor, nunca vas a ir más allá de tu oración. Si vos querés duplicar algo, duplica tu oración, me dijo. Nunca vas a ir más allá de tu oración. Si orabas media hora y querés alguna bendición, ora 1 hora. ¿Entiendes? O sea, porque Él tiene que ir delante de nosotros, no nosotros delante de Él. Entonces, si tú quieres que algo crezca, crece en oración. Si queremos que esta iglesia crezca, que se llene el mezanine, tenemos que orar más. Tenemos que buscar más. Y poco a poco los cielos se van a ir abriendo, tanto en tu vida personal como en la iglesia. Amén. ¿Qué otra bendición tenía esta iglesia por orar? Siga. He aquí yo vengo pronto y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios tiene corona y en el versículo, al que venciere, dice el siguiente, ¿no?
Al que venciere le haré columna en mi Dios. Entonces esas son ya las promesas. Eso quiere decir que la iglesia estaba bien, pero tenía que permanecer hasta el final, orando con las puertas abiertas y que habrían promesas maravillosas. Ser columna, ser un pilar importante allá en el cielo, estar en la presencia de Dios y no salir nunca más. No hay cosa nada más hermosa, hermano, que si usted supiera lo que es estar en la presencia de Dios. Y eso le promete a esta iglesia. Serás columna, estarás en el cielo, nunca saldrás de mi presencia. Pondré mi nombre en ti. Estaremos identificados con Él. O sea, hay promesas maravillosas para aquellos que le buscan. Amén. ¿Cuántos tienen las llaves de David? Que esta mañana, hermano, tú puedas decir: Señor, yo quiero comprometerme con la oración. Imagínese tener la llave y nunca usarla. Y andar todo perdido, habiendo tenido las llaves. Con Pedro, entra al portón. Pero no te quedes en el portón, no te quedes en el patio de la casa. Empieza a entrar a la casa, a experimentar las cosas maravillosas que hay en el reino de los cielos. Entra a la cocina, entra al cuarto, entra a cada área, hermano. Porque tenemos las llaves de David. Son las llaves de la casa, el reino, la bendición. Si esta mañana alguien, quiero invitar la alabanza, si alguien aún no es salvo, no tiene esa seguridad, yo te invito, ven aquí adelante a recibir a Jesús en tu corazón y entrar y ser salvo. No pierdas la bendición. Hoy aquí están las llaves de Pedro, Jesús está aquí para darte salvación. Y si alguien quiere comprometerse y decir: Señor, yo quiero orar más. Quizás he aflojado la intimidad, la oración. Yo quiero estar más en tu presencia. Yo quiero buscarte más. A mí me gustaría que usted pueda venir adelante y hacer un compromiso con el Señor. Venga a tocar. ¿Sabe? La cruz es la llave. La cruz significa altar. Significa renunciar a tu carne. A veces nos cuesta, el Señor nos quiere despertar y un poquito más, Señor, un poquito más. No, Él quiere abrir las puertas de los cielos cada día para nosotros. Él quiere que le busquemos en toda hora. Amado Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra. Porque la iglesia Filadelfia, Señor, encontró las llaves de David, que las tienes tú, pero las podemos usar nosotros. Queremos, así como David, ir creciendo en oración, Señor. Ir abriendo los cielos sobre esta iglesia, sobre nuestras vidas, nuestra familia. Y que el enemigo no tenga parte ni suerte con nosotros, sino que el cielo esté conectado con nosotros. Ayúdanos a buscarte más, a entrar al cuarto, a entrar a la intimidad. Ayúdanos a subir a tu presencia, porque tú nos abriste las puertas, Señor. Tú rasgaste el velo. Por tu muerte, por tu cruz, hoy podemos entrar a la casa y tener intimidad contigo y estar contigo. Producir hijos de intimidad, hijos que son producidos en la intimidad, que son ganados de rodillas, que son paridos de rodillas. Queremos estar contigo. Tú eres el esposo, nosotros la esposa. Y donde tú estás queremos estar. Haz de nosotros una iglesia de adoradores, como fue David, como fue Israel en ese tiempo. Una iglesia que intimida, que tiene búsqueda continua, que no se cansa de estar en tu presencia. Amado Rey, queremos usar las llaves que usó David y tú nos abras las puertas, Señor. Venimos a tocar en esta mañana, venimos a tocar las puertas de los cielos. Queremos entrar, Señor, comer contigo, cenar contigo, estar en tu presencia, porque ese es nuestro deleite, esa es nuestra alegría, Señor. Ya no nos apasionan las cosas de este mundo. Estar contigo es mi pasión. Llénanos, llénanos, trae el cielo a la tierra esta mañana, Señor. Abre las ventanas de los cielos. Trae tu gloria, descienda tu presencia. Trae el rayo de luz sobre cada uno. Enchúfanos con el cielo, Señor.
Que yo sea una sucursal del cielo andante en la tierra, conectado con el reino de los cielos. Oh Señor, abre los cielos, abre los cielos. Jesús, cuando tú estuviste en la tierra, los cielos estuvieron abiertos sobre ti, Señor. Así también ábrelos sobre nosotros. Amado Rey, aviva nuestros corazones para buscarte más. Abre los cielos, abre los cielos. Y sharrama lama shaririririr canta. Queremos ser una Filadelfia, Señor. Queremos ser una Filadelfia en este tiempo final, antes de tu venida. Queremos ser hallados como la iglesia de Filadelfia, Señor. Y ser librados de la prueba que viene sobre el mundo entero. Santo, santo, santo. Tú ya vienes pronto, Señor. Y vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia irreprensible. Santo, santo. Aviva el fuego en nuestros corazones. Abre los cielos, Jesús. Donde faltaba paz, Señor, queremos tomar de esa paz que hay en el cielo. Quita la tribulación, la angustia, el afán, la preocupación, Señor, y tomamos de la paz. Entramos al almacén de la paz y tomamos de esa paz y esa confianza de que tú te harás cargo de nuestras ansiedades, preocupaciones, que tú cuidarás de nuestras necesidades, porque tú alimentas las aves. ¿Cuánto más no alimentarás a tus hijos? Amado Rey, tomamos gozo y dejamos la tristeza a un lado, las angustias a un lado, porque en tu reino no hay tristeza. En tu reino no hay tristeza, Rey. Cambia la tristeza en alegría, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Espíritu de Dios, empieza a ministrar gozo, gozo. Empieza a ministrar gozo donde había tristeza, Señor. Toca esta mañana. Toca, Señor. Y Padre, donde había enfermedad, ahora tomamos de la fuente de la sanidad, que eres tú, Jesús. Señor, ponemos la enfermedad a tus pies, a los pies de la cruz. Renunciamos a ella y tomamos de la sanidad que hay en tu reino. Tomamos, Señor, tomamos de la sanidad, porque en tu reino no hay enfermos, Señor. En tu reino no hay enfermos, Señor. En tu reino hay sanidad. En el cielo nadie está enfermo, Señor. Queremos apoderarnos, Padre. Apoderarnos de lo que tú ya hiciste en la cruz. Trae sanidad. Dolores de espalda, dolores de cabeza, se vayan ahora en el nombre de Jesús. Cualquier tumor, cualquier dolencia, Padre, ahora llévalo a la cruz. Quema, ahí quema, Padre, quema ese lugar donde había dolor. Quema, trae sanidad, Señor. Trae sanidad. Dolores de espalda, dolores de cabeza, se van. Quistes, Padre, ahora quema. Santo eres, Jesús. Ve trayendo, Señor, sanidad. Ve trayendo el cielo a la tierra, Padre, en esta mañana. Ve trayendo el reino. Danos las llaves de David. Queremos abrir. Jesús, tú tienes las llaves. Ábrenos, Señor, ábrenos, Jesús. La misma llave que usó David, úsala para nosotros, Señor. Y establece un avivamiento sobre tu iglesia. Trae un despertar, trae un avivamiento, una transformación. Cambia Santa Cruz, cambia Bolivia. Dejemos de ser ese país de miseria, de corrupción. Cambia, empezando por nosotros, empezando por tu iglesia, Señor. Restaura las cosas en tu casa, en todas las iglesias. Despierta la oración, despierta a los valientes, despierta a las valientes. Hombres, mujeres de guerra,
Padre, para limpiar los aires y apartar los principados que tratan de apartar, de cerrar los cielos. Padre, manda ángeles guerreros con espada desenvainada. Padre, que despejen los aires, que despejen el cielo, que aparten los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sean despojados, sean apartados, y nada impida tu reino aquí en la tierra. Manda ángeles guerreros que luchen, Padre, con espadas desenvainadas. Oh, mi Rey, haga retroceder a las tinieblas, haga retroceder y traiga el cielo aquí a la tierra, Señor. Pelea la batalla, Padre, pelea esta batalla, Jesús. Pelea en favor de tu iglesia y tu pueblo que anhela el cielo en la tierra. Oh, mi Rey, trae. Abre, Señor, abre las puertas de los cielos. Abre, mi Rey, abre esta mañana. Abre, saca todo lo que no es tuyo. Saca toda opresión, todo cansancio, toda obra del enemigo. Apártala, mi Rey. Tu reino, vénganos tu reino con poder. Vénganos tu reino, Padre. Venga el cielo a la tierra, Espíritu de Dios. Venga tu reino.